todos. Estamos aquí en un nuevo episodio con Tu Iceberg Podcast. Hoy vamos a comentar una miniserie que nos llamó mucho la atención en Netflix y que creemos que tiene un poquito de relación con lo que estábamos hablando en el episodio anterior, que es sobre las redes sociales. No sé si nos quieras comentar de ello. Sí, bueno, nos pareció que esta podía ser una serie que tiene pocos capítulos. Se llama Vinagre de Manzana y nos pareció una serie muy interesante para poder continuar explorando este tema que tanto nos interesa. Y bueno, para aquellos que no hayan visto la serie, se trata de dos influencers, está basado en una historia real. Y se trata de dos influencers que una de ellas, la protagonista principal, finge tener un cáncer cerebral y a través de esto logra que toda una comunidad la siga. Y por otro lado, una muchacha que efectivamente tiene cáncer, pero que se niega a hacer tratamientos bueno, también logra que toda una comunidad la acompañe y buscan recursos alternativos, prepara sus propias pociones, jugos, bueno, pero es muy interesante cómo todo lo que pasa en torno a estos dos personajes y cómo impacta en la vida de ambas y en la vida de toda la comunidad. Así que bueno, nos pareció como muy interesante y muy actual también. Muy actual, sí, muy actual. La manera en que, en principio, una de las cosas que más podríamos destacar en el personaje principal es la manera, ¿no?, en que esta muchacha busca reconocimiento, cómo siente a través de la comunidad esa mirada y esa búsqueda de atención y de validación de la que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Uh-huh. Y particularmente hay una escena en donde se puede apreciar la relación que ella tiene con su mamá. Y ahí es donde claramente se ve esta rivalidad entre ellas y esta insatisfacción de ella frente a una mamá que no responde, que no valida, que no escucha, que no la reconoce, y esta sensación de que no hay límites para esta muchacha en la búsqueda de ser validada, ¿no? Y bueno, se puede apreciar en toda la serie su carrera por lograr a cualquier costo y a cualquier precio mayor cantidad de seguidores, mayor reconocimiento. Y lamentablemente lo logra, ¿no? Porque hay una comunidad ahí también, hay mucha gente ávida de ser reconocida también, ¿no? De tener como una comunidad que la contenga, que la acompañe. Bueno, y es realmente muy significativo como ambas de diferentes maneras logran esto, ¿no? No, pero ahorita que dijiste esto del reconocimiento, yo creo que es importante también poder aclarar desde dónde hablamos el reconocimiento, porque a veces se puede confundir con un reconocimiento como un premio o algo así, y realmente el reconocimiento que estamos hablando es el que los padres o los cuidadores primarios dan a ese bebé, de, digamos, su existencia, su ser, de verlo, de hacerle sentir importante por ser él. No tiene que hacer más nada que existir. Entonces ese reconocimiento es el que estamos viendo que hace falta y que entonces se busca en las redes esa validación, ese reconocimiento de que estoy presente. Y que justo, fíjate, me llamó la atención cuando lo veo por primera vez en la miniserie, cuando ella está muy mal, está muy triste y está como en un blog escribiendo, y cuando ella escribe como que estaba enferma, empieza a todos a decir, oye, cuenta conmigo, eres fuerte, tú puedes, eres valiente, o sea, empezar a dar cariño, como dicen ellos, y pues en la serie lo ponen mucho más gráfico y ponen corazoncitos y likes, pero la artista cómo lo ejemplifica, muy bonito, de cómo se llena ese corazoncito, casi de que, ay, wow, o sea, estoy sintiéndome aceptada, ¿no? Y que creo que ese es el reconocimiento que no tuvo desde su niñez que estás mencionando. Ahora, un poco conectado a lo que estás diciendo, me hace pensar también en esto del vacío, ¿no? Porque es tratando de llenar algo que nunca se llena, ¿no? O sea, en un momento se siente bien,
pero después regresa a buscar lo mismo, buscar lo mismo, ¿no? Esto de sentirse reconocida, ¿no? Y cómo es como algo que nunca se llena, ¿no? Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿no? Porque está buscando algo que nunca recibió, digamos, ¿no? Y que... Sí, cuando hablamos de vacío, ¿no? Me parece que también es importante aclarar, ¿vacío de qué? ¿No? ¿Qué es lo que se necesita llenar? Bueno, es un poco, básicamente, de amor, ¿no? Ese amor que no se recibió, esa sensación de seguridad interna, ¿no? De que puedo sostenerme, de que puedo validarme, de que puedo ir tranquilo y en paz por la vida porque soy amado, porque alguien me cuidó, porque alguien me piensa, porque alguien me sostiene, y eso me permite sostenerme a mí mismo, ¿no? Porque a veces uno habla de vacío y es difícil de entenderlo como tal. Este tema creo que nos está emocionando mucho. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, no paramos. Dale. No, sí, porque la cosa es de que estaba pensando un poco también cuando tú dijiste ese amor que no recibió, porque yo creo que hay que también un poco diferenciar el amor, porque en la película también estaba la escena o está la otra influencer, la que sí tenía cáncer, y cómo con la mamá había como un amor incondicional, como que la mamá en la escena del doctor, cuando el doctor le estaba diciendo que ella necesitaba este tratamiento y la persona no lo quería, ¿no? Y entonces, y como que la mamá le siguió, en vez de ponerle el límite, decirle no, tienes que hacer lo que el doctor dice, ella le siguió en buscar alternativas, ¿no? Para el tratamiento, y que al final fue su downfall, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y regresamos a esto de los límites, que el límite cuida realmente. Pero también, y creo que esta es la tarea más difícil también para los padres, como hasta dónde dar libertad y dar esa autonomía como adulto, porque esta chica ya era adulta y que pueda tomar sus propias decisiones, y hasta dónde también como papá puedo yo guiarla, o casi que por momentos como ella se va enfermando, uno como espectador quisiera como hacer que esa directriz fuera un poquito más firme, pero está ese equilibrio, ¿no? Ese cuidado, balance que hay que tener tal vez con los muchachos, ¿no? Eso es importante. Sí, extremo, ¿no? O sea, cualquier extremo. Sí, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Aquí hay dos ejemplos bien claros de carencia por un lado y de exceso por el otro, ¿no? Y cómo el exceso también puede ser nocivo, como el no poner un límite, el no poner una palabra a tiempo. Y por otro lado también, para volver un poco a las redes, porque si no nos vamos, estaba pensando en cómo se comienza a confundir lo privado de lo público, ¿no? Como en la serie, y lo vemos permanentemente en las redes, en la vida en general, cómo comienza todo parece ser contenido, ¿no? Entonces uno no puede, antes de disfrutar de una comida, necesita tomar una foto de la comida, y antes de disfrutar de un encuentro con amigas, uno necesita tomar una foto. Para hacer el contenido, para alimentar, para las redes, ¿no? En lugar de alimentar ese encuentro y alimentar esos vínculos reales, uno necesita alimentar su comunidad virtual, ¿no? Y empieza a haber como una indiferenciación entre esa necesidad de cuidar lo que le pertenece, lo privado, ¿no? Y la vida parece ser como una obra de teatro. No, y otra vez el tema del límite. ¿Hasta cuánto es privado y cuánto es público? O sea, y creo que se confunde también porque muchas personas trabajan de eso. También es un negocio, ¿no? Entonces tienen que darle, o sea, tienen que sí, ¿cómo se dice? Alimentar el Instagram, porque así produce dinero también. Entonces es como que todo está mezclado, ¿no? El trabajo con el trabajo es el Instagram,
y la vida personal queda expuesta, lo privado también queda expuesto, ¿no? Entonces es como no hay límites, no es como que tú del trabajo a la casa al trabajo, sino... Y que también esta exposición puede dar una falsa sensación de que conozco de cerca al influencer, como que somos cercanos, ¿no? Porque yo lo veo desde que amanece, que come, dónde va, y es como que se siente ya parte de, cuando en realidad probablemente lo ves en la calle y ni siquiera lo conoces. Entonces ahí también se puede confundir este tema de qué tan cercano soy a alguien, qué vínculo tengo con alguien o no. Que también entonces es esperar ese reconocimiento, o que por ejemplo en una escena de la serie, la chica que finge la enfermedad, al asistir a un evento público de la chica que sí estaba enferma, se enoja cuando la otra chica no la reconoce, cuando ya le había escrito, le había respondido, como comentado su post, y es como que este desconocimiento la enoja y la hiere mucho, ¿no? Pero ahí es donde vemos esta confusión como de lo virtual y lo real, a dónde nos movemos, ¿no? Me quedé pensando en esta idea de la cercanía, ¿no? Y de cómo se confunde lo virtual de lo real. Y me lleva a pensar también creo que volver a esta escena de la película en donde hay como una junta médica, ¿no? De la muchacha que sí tiene cáncer, están los padres y está ella y se está tomando la decisión de algún tipo de tratamiento con un oncólogo reconocido que supuestamente va a tratarla, y cómo esta muchacha se niega a hacer ese tratamiento y la familia como que sostiene, ¿no? Esta negativa y terminan siendo cómplices. Y me hace pensar mucho en cómo a veces la figura del médico o de una persona con autoridad, ¿no? Reconocido por su formación, queda desdibujada y perdida en el intento de seguir a influencers o personas que tal vez muy bien intencionadas, pero manejan información sesgada o falsa. Y repito, no necesariamente por mala intención, ¿no? Pero muchas veces estas personas prefieren y eligen escuchar a estos influencers y no escuchar a un médico, a una autoridad que puede orientarlos mucho más, ¿no? Y creo que eso pasa mucho hoy por hoy, ¿no? Hay una tendencia a valorar más esos discursos a partir de testimonios, de la experiencia, a buscar un profesional, ya sea un terapeuta, un médico, ¿no? Y me parece que es peligroso, que se manejan como límites muy peligrosos. Sí, y esto de no solamente como influencers, ir al Google tratando de buscar soluciones, ahora tiene más valor que y médico, ¿no? Un poco lo que está diciendo, ¿no? Buscar diagnósticos también es muy común, ¿no? En el ChatGPT también ahora está más común. Pero me quedo pensando en esto que dices, de cómo las personas están depositando tal vez esa confianza en influencers. Pero creo que también es buscando como esa esperanza, ¿no? De que si a la persona le funcionó, probablemente a mí también me pueda funcionar. Y también me quedo pensando, a veces hay mucho miedo de ir al médico. Hay mucho miedo de que te den una mala noticia o que te digan tienes una enfermedad terrible y cómo lidio con eso. Entonces, creo que a veces el camino más fácil, entre comillas, es bueno, escucho, voy a ver en las redes a ver qué hay, qué información, y de repente se pegan de estas esperanzas, ¿no? Pero que a veces puede salir muy caro, como en el caso de la chica que perdió mucho tiempo tratando otras alternativas y que al final, cuando quiso buscar un tratamiento médico, pues ya como el cáncer que de eso era que estaban hablando en la película, pues estaba muy avanzado, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Y creo que sí es importante aclarar que no es que estemos en contra de lo alternativo, ¿no? Sino que justamente lo vemos como un complemento, ¿no? Pero sí, qué importante es lo científico, aquellos profesionales reconocidos para tratar determinadas patologías, tanto mentales como físicas, ¿no? Y por supuesto,
puede ser algo más interdisciplinario, pero no negarse o sesgar la necesidad de, en este caso, por ejemplo, un oncólogo y que guiara un tratamiento, ¿no? Y también digo, ahora también veo influencers más responsables que dicen, esto me funcionó a mí, y lo dicen explícitamente, yo no soy médico, por favor busquen a alguien idóneo, no tomen esto como una receta médica, etcétera. Por lo menos hacen esa apertura de que incentivando a los seguidores de que piensen, busquen, infórmense, que creo que eso es lo que realmente deberíamos hacer pues como adultos responsables también. Incluso cuando vamos a los médicos, si uno no está de acuerdo con lo que dice el médico, bueno, buscar una segunda o una tercera opinión también médica. Es válido, ¿no? Sí, estaba pensando un poco en esto, ¿no? En esto, en los seguidores, un poco de... y qué motiva a un seguidor seguir, ¿no? Un poco seguir al influencer. Estaba un poco pensando en qué necesidades, o sea, esto de un poco la vulnerabilidad. Sentí como, en inglés se dice misery likes company, o sea, como que si uno se siente mal, quiere estar en compañía, como para como saber que no estás solo en esa realidad. Sí, entonces estaba pensando un poco de esto, ¿no? Y cuánto cuando uno se siente débil, se siente vulnerable, se siente frágil, cuando está con una enfermedad tan grave como cáncer, que está como la mortalidad está enfrente. Sí, uno la vive así. Sí, entonces la necesidad de sentirse acompañado en el proceso, como no estás solo. Eso es como una atracción tremenda, ¿no? En la psique de uno, ¿no? Y creo que, siguiendo un poco lo que estás diciendo, Gemma, yo creo que se trata también a veces de buscar en estos personajes esta perfección, ¿no? Estos ideales. Estas personas que todo lo pueden, que todo lo completan, que se pueden salvar de una enfermedad terminal, que pueden salvar y además salvarse solos, ¿no? Sin médicos. Como lo muestra la serie. Porque lo que está mostrando la serie es que ella con sus jugos se iba a salvar, ¿no? Y realmente como hay gente que necesita sostener ese ideal, necesita sentir, pensar y creer que realmente hay alguien completo, ¿no? Sin faltas, sin carencias, como que puede lidiar y enfrentar y ganarle a la muerte solo, ¿no? Y creo que, bueno, que es como, es interesante ver y muy claro en esta serie, y podríamos hablar de muchas cosas más en torno al vínculo que hay con las mamás, con ambas mamás, muy diferentes los vínculos, pero cómo ambos de alguna manera han sido tan destructivos, ¿no? Quería regresar un segundo a lo que dices de esto de la idealización, que en realidad, sobre todo el Instagram, es una cosa puesta y hecha como para idealizar la vida entera. Ahí tú vas y no tienes que ser influencer, pero toda la gente que postea usualmente son fotos bonitas, fotos de felicidad, familia reunida. Es como un mundo donde no existiera la tristeza, el dolor, o sea, lo cotidiano de la vida, que la vida no es todo el día, 24 horas al día, felicidad completa. Entonces, aquel que está un poquito más triste o atravesando por situaciones difíciles, entra al Instagram y ve que todo el mundo es feliz, entonces se siente peor, se siente más deprimido, se compara muchísimo. Entonces todo el mundo es más feliz que yo, todo el mundo es mejor que yo. Entonces ahí es el riesgo de las redes sociales. Si no se utilizan con una cautela, con cierto criterio también para ver eso. Solo se ve una parte, no se ve todo, aunque hablamos de lo que es lo personal y todo es tan bueno en Instagram, pero todo lo bueno está puesto en Instagram. Entonces, solo muy seleccionado, ¿no? Entonces, y eso da camino a despertar muchas rivalidades, mucha envidia, muchos celos. Es complicado, ¿no? Para uno también como seguidor.
Y frustraciones también, porque sientes como que no has logrado lo que se supone que deberías haber logrado a tal edad, o mira que yo no tengo esto, no tengo y no tengo, y te llenas de mucho, digamos, mucha falta de, cuando en realidad entonces no miras todo lo que sí hay dentro de ti, lo que sí tienes. Entonces eso va en detrimento de la persona. Bueno, y para cerrar este análisis que intentamos hacer de esta miniserie Vinagre de Manzana, me parece importante que volvamos a este lugar que tiene el psicoanálisis, ¿no? Y cómo en estos dos personajes, estas madres diferentes, determinan un poco, y estas historias de vida y estos vínculos determinan un poco esas vidas, esas relaciones, ese sufrimiento, y cómo se aferran a las redes sociales para lidiar con esos dolores, ¿no? Bueno, creo que es un buen cierre para dar como fin al tema de las redes. Los convocamos a seguirnos, a que nos comenten qué les gustó más, a que vean esta serie, y que también a convocarlos a proponernos otros temas para continuar. Cosas que les interesen, películas que hayan visto y frente a las cuales les gustaría un análisis más del psicoanálisis. Así que bueno, aquí estamos para continuar con esta nueva etapa. Gracias. Gracias.